Esto es interesante porque siempre les digo a mis pacientes, a los estudiantes que tengo a cargo, que la nariz y el oído están íntimamente ligados. Todo lo que pasa en la nariz se va a reflejar en el oído. En este caso, si vemos el cuadro clínico, empezamos con un cuadro de vía aérea superior y se prolongó hacia uno de los oídos o hacia ambos oídos. En este caso no tuvimos la respuesta adecuada con el antibiótico vía oral en casa y en 24 a 48 horas pues fue agravándose con el aumento del volumen retroauricular más la fiebre y de difícil control. ¿Ok? En esto pues lo que hacemos es, después del interrogatorio, irnos a explorar este oído y vemos que sí, definitivamente está el pabellón desplazado, ligeramente, pero desplazado. Se ve roja el área de la mastoides o retroauricular, como le llamamos también. Al palpar, pues realmente no se palpa algo como una fluctuación propiamente. Hablando de fluctuación específicamente de un absceso o de una colección. Lo que palpamos son algunos ganglios y un área con cierto dolor, y ahí es donde nos entra la duda. Esto puede ser algo más serio o es algo que todavía tenemos control para manejarlo en casa con antibióticos, inyecciones, etc. Al revisar los oídos, pues vemos el tímpano, como se ve aquí en la parte izquierda de la pantalla, un tímpano hiperémico, bombado, se ve la secreción purulenta en su interior, no hay otorrea todavía. Y pues nada más recordando que la mastoides y el oído medio están comunicados, son cavidades en común, comunicadas por una parte alta que se llama aditus senatum, que es una conexión entre las dos cavidades. Entonces, es frecuente que mucho de lo que pasa en el oído medio también se afecte la mastoides, pero habitualmente con medicamento debe de ceder esto como cualquier infección. En este caso en particular, no mejoró. Vemos este tímpano, vemos esta área hiperémica y ya nos empieza a llamar la atención. Además, al revisar las amígdalas, vemos unas amígdalas grado 2 con criptas, sin datos de infección aparentemente, pero sí vemos una descarga retronasal purulenta y la nariz con una rinorrea turbia, con la mucosa de los cornetes congestionada. El resto de la exploración física aparentemente sin más problemas. ¿Ok? Aquí, ¿qué seguiría aquí? Y esto es un caso que me ha tocado ver con algunos de ustedes aquí en este hospital, precisamente. No hay una guía o una recomendación, ahí traigo un algoritmo, pero pues si ya no te respondió a antibióticos o no respondió como uno habitualmente lo espera, pues tienes que hacer algo más. ¿Qué es eso algo más? Pedir estudios. ¿Para qué? Para tener certeza o evidencia de que no es una complicación o si es una complicación y qué grado de complicación tenemos. En este caso se le pidió una biometría hemática donde nos arroja una leucocitosis cerca de 17,000 de predominio neutrofílico. La BCG y la IPCR, proteínas C reactivas, están elevadas. Entonces ya te está hablando de una situación más seria o de un proceso inflamatorio importante quizás. El segundo estudio que se debe de pedir en este caso, cuando sospechas de que esto se está saliendo de control, es una tomografía. El estudio de imagen más indicado es la tomografía. Algunos pueden mencionar la resonancia. En general, la resonancia la usamos cuando tenemos una complicación intracraneal, que ahorita la vamos a revisar. La tomografía nos sirve para evaluar el hueso, las condiciones óseas y quizás colecciones también nos dé información. En este caso, si observamos, ambas mastoides están ocupadas, pero lo más importante aquí, inclusive aquí en este corte vemos cómo trae algo de crecimiento de las adenoides, que puede corresponder a una adenoiditis también, no necesariamente una hipertrofia adenoidea, cuadro agudo. Lo que más nos interesa de esta imagen es el hueso, si hay destrucción ósea o no, porque eso nos va a dar la pauta para tomar otra decisión. Okay. En este paciente en particular, se decidió internar, se manejó con ceftriaxona intravenosa, se agregó después clindamicina para tener una cobertura amplia de las bacterias. No teníamos un cultivo, que es
que es uno de los puntos importantes, tomar cultivo para ver qué es lo que nos encontramos y qué puede ser más exacto con el uso de antibióticos. Se pasó a quirófano y se puso un tubo de ventilación. Ahí traigo uno de los videos. Posteriormente, la biometría hemática a los 5 o 7 días se normalizó y se recomendó dejar antibiótico tópico, en este caso ciprofloxacina. Ojo, Soldrin, Sinalar u otro tipo de medicamentos traen medicamentos que pueden ser ototóxicos. Tenemos antibióticos que no son los ideales. El ideal ahí son las quinolonas. La quinolona, todo el medicamento que entre al oído medio se puede absorber a través de la ventana redonda o ventana oval y puede causar daños en las células ciliadas. El único recomendado son las quinolonas. Ofloxacina, ciprofloxacina, hay varias en el mercado. Pero todo lo que es polinixina, amicacina, hay una serie de medicamentos que lo ideal es no manejarlos. En este caso, este paciente se dio de alta al tercer día del postoperatorio y siguió con tratamiento vía oral por 3 semanas más. ¿Okay? Aquí, analizando este caso, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial como hablamos al principio. Tenemos complicaciones extracraneales e intracraneales. Las extracraneales, no voy a hablar de todas, pero en este caso tuvimos una mastoiditis o automastoiditis aguda, ¿ok? Pero también tenemos una automastoiditis coalescente, que ahorita vamos a ver las diferencias entre las dos. Podemos tener la veritis, petrositis, y entre las extratemporales, las colecciones o los abscesos, que estos pueden generarse a través de vía hematógena, o sea, no tiene que ver un daño a veces. Puede ser por vía directa, que haya una destrucción del hueso y se genere una colección. Principalmente son las dos vías, hematógena o por destrucción directa. ¿Ok? Entonces, y entre las intracraneales, la meningitis, pues es la más frecuente de las complicaciones. Hay que recordar que el oído está separado en los niños pequeños y por una lámina muy delgada que se llama tegmen tympani. En los niños, entre más pequeños sea esa tegmen tympani es muy delgado y cualquier colección puede generar un problema hacia el cerebro, o sea, la cavidad intracraneal. ¿Ok? Este es un algoritmo que me encontré que se me hizo interesante, en donde se ingresa el paciente y traemos la proteína C reactiva, varios datos de infecciones serias. Aquí se decide tomar un TAC, como lo hicimos en este caso. Con el TAC nos vamos a definir qué tipo de problema tenemos en la mastoides. En este caso vimos que era una automastoiditis no coalescente. Ahorita vamos a explicar la diferencia. Y lo ideal en todos los casos es realizar timpanocentesis para ver el cultivo o el tipo de bacteria a la que nos estamos enfrentando. Y ya dependiendo de aquí, pues en este caso ellos recomiendan la amoxicilina con ácido clavulánico, que es buen antibiótico, sobre todo en no complicadas, no coalescentes, ¿ok? Y sin fluctuación retroauricular. Si hubiéramos tenido la fluctuación o el absceso propiamente, o coalescencia, que coalescer quiere decir destrucción de las trabéculas, ya empezaremos con antibióticos más fuertes y aparte del tubo de ventilación podría llegarse a hacer una mastoidectomía, que es quitar el hueso dañado. Acordémonos que esto es una osteitis o osteomelitis del hueso, ¿ok? Y el antibiótico va a cambiar de 3 semanas, pues, probablemente hasta 3, hasta 6 semanas con antibiótico cuando tenemos una situación más seria del hueso involucrado. Acuérdense que los antibióticos tardan más en llegar sobre el hueso que sobre los tejidos blandos. Okay. El análisis, pues, fue una automastoiditis aguda izquierda, se manejó, como ya mencioné, al no haber destrucción de las vías mastoideas, lo que se hizo fue ponerse solamente el tubo y dejarse el antibiótico sistémico, vía oral y a través del tubo de ventilación. En el caso de una automastoiditis coalescente, como mencioné, ya cambia el uso de antibióticos, lo vamos a dejar más tiempo, ¿ok? Y probablemente pueda ser candidato a una mastoidectomía simple o de corticación, como le llamamos. Me toca trabajar también en instituciones públicas, eso nos tocan 1 o 2 pacientes al año, más o menos. En el medio particular es muy raro, me ha tocado uno en 10 años, probablemente. No es frecuente que traiga mastoiditis coalescente. Se le puede hacer un estudio biológico de control y evaluar los tubos de ventilación
periodicidad, ¿ok? Bueno, las complicaciones ya mencionamos la otitis media aguda, que fue en este caso la que nos tocó. Tenemos la coalescente. ¿Cuál es la diferencia de la coalescente? Si se fijan en esta tomografía, vemos la destrucción del hueso. Todo este hueso está destruido y la corteza también está abierta. Aquí en este otro caso también vemos el daño de la corteza y la colección del absceso. Aquí hablamos de otra situación completamente distinta al caso que presenté. También tenemos los abscesos superiósticos que ya son extratemporales y vemos este tipo de abscesos que son el absceso de Besoro, en el cual la colección se dirige hacia el cuello. A mí me tocaba ver uno nada más. Y el que sí es muy frecuente cuando hay osteitis o mastoiditis coalescente es este tipo de absceso que se llama subperióstico. ¿Por qué se llama subperióstico? Porque el periósteo es la cubierta del hueso, estos se acumulan por debajo del periósteo. Se pueden llegar a tronar o reventarse si se deja por mucho tiempo o diseminarse también. Ok. Por último, la complicación intracraneal más frecuente es la meningitis. Y aquí, en estos tipos de pacientes que traigan cefalea intensa, letargo, convulsiones, datos neurológicos focales, tenemos que sospechar en una complicación intracraneal y apoyarnos con un neurólogo pediatra. ¿Ok? Aquí viene una serie de signos de Karen, Ludinsky, que sean positivos. Y hay que recordar, como mencioné, que el oído está muy cerca de las meninges en la parte alta. Y puede ser también por vía hematógena, algunas malformaciones del oído interno que sí nos toca ver, sobre todo cuando ponemos los implantes cocleares, o propagación directa a través de la destrucción del hueso. ¿Okay? Actualmente puse esta información porque el hacer la mastoidectomía simple también está en controversia. En los últimos 15 o 10 años, cada vez se hace menos, o se hace menos frecuente que tengamos que hacer una mastoidectomía. Con el uso de los antibióticos ha cambiado mucho esa tendencia. A mí me tocó hace 20 años que me entrené, que todo lo que llegaba con algo de osteitis era meterlo y debilitarlo. Actualmente eso sí ha cambiado algo. Hay escuelas donde te dicen, sabes que con puro tratamiento intravenoso y la meningotomía con eso tiene. Entonces, hasta cierto punto es algo controversial todavía. ¿Okay? Y las complicaciones extracraneales, en esas sí, pues lo más probable es, como mencioné, que sí se puede hacer la mastoidectomía. Pero aquí es a criterio del cirujano. Si vemos que el paciente se deteriora, lo ideal es hacer la mastoidectomía. ¿Ok? Aquí quiero poner un video, vamos a ver. Vamos a quitarle el sonido. Aquí vemos cómo se abre el tímpano y vemos cómo sale la secreción purulenta. Es que se me... Soy yo, pero acá. Es un estilo. Ok, bueno. Y aquí es como ponemos el tubo de ventilación. Perdón. La tecnología, estamos. Es un tubo de ventilación, ya que drenamos el oído, se coloca el tubo de ventilación y este nos va a servir para dos motivos. Uno, sacar la secreción, que lo mantenga abierto y que se ventile ese oído medio junto con la mastoides. El hecho de que entre aire, hagan de cuenta que el tubo de ventilación va a ser la función de la trompa eustáquica. ¿Ok? Y también para introducir medicamento a eso. Sí, vamos a... Aquí está. Ok. Más que aquí, ¿cómo le hago para cambiar de pantalla? Quiere ver. La plataforma. Ok, gracias. Ok, el segundo caso clínico
Volvemos al punto de los oídos porque se me hace muy interesante. En este caso, si vemos, es una historia diferente. Esta paciente presenta 3 días de dolor. La madre refiere 3 días de historia de dolor de oído derecho progresivo con plenitud óptica, y refiere la madre que estuvo en una alberca y que sus síntomas han empeorado desde entonces. No tiene ningún antecedente de importancia, solamente que escucha un poco menos en el oído derecho. Bueno, está tomando un multivitamínico masticable diario. Y en el examen físico nos llama la atención que el conducto auditivo externo derecho hay una disminución de la luz y hay algo de otorrea leve y formación de costras en ese oído. Tiene un dolor extremo al jalar el pabellón auricular. Aquí vemos cómo lo manipulan y la niña brinca de dolor, como decimos. ¿Ok? Ok. Lo que encontramos es una otitis externa difusa bacteriana. Vamos a ver, perdón. Okay. Esa otitis externa, pues es una inflamación del conducto auditivo externo, es una celulitis de la piel que puede llegar a ser una pericondritis en el cartílago del conducto y afecta a los tejidos blandos. La causa más frecuente es la pseudomonas y Staph aureus, ¿ok? Aquí vemos cómo está cerrado completamente el conducto. Esto nos toca muy frecuentemente en esta época, bueno, en verano, por las albercas. El niño se rasca el oído y ahí se inocula la bacteria. Es frecuente que queramos resolverlo con gotas. El único problema es que una gota ahí nunca va a entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay 2 formas. Una, conseguimos ¿cómo se llama? Una estructura que se llama de Merocel, el nombre comercial Otowic, el cual se mete y ese va a absorber el medicamento y lo va a poder llevar hasta la parte interna del conducto auditivo. La otra cosa que hacemos muy frecuentemente también como otorrinos es poner algún ungüento interno que traiga su antibiótico, su esteroide y su antimicótico. Entonces damos un escopetazo y ese ungüento que se queda dentro del conducto, con el calor del cuerpo se va a ir licuando y se va a salir solo. Y con eso resuelves problemas de bacterias y de hongos, sin problema. Aparte de poner fomentos calientes. Tenemos también otro tipo de problema aquí, que es parte del diagnóstico diferencial, que es la furunculosis o otitis externa localizada, que es, hagan de cuenta que es, como les digo a los pacientes, es como o ellos llegan diciendo que es como una espinilla en el conducto. Esto puede ser tan sencillo como este que se ve aquí, hasta hacerte un absceso, que se tenga que drenar y abrir. Es una glándula sebácea que está obstruida y se infectó. El Staph aureus es el más frecuente, hay que darle tratamiento con antibiótico para Staph aureus a veces. Las gotas pueden ayudar parcialmente, pero a veces el mismo paciente se presiona el conducto y se revienta y se acaba el problema. Me ha tocado 1 o 2 que hay que, con un bisel de la aguja de una jeringa, lo abres y sale la conexión, muy fácil. Pero puede llegarse a tener que hacer con un bisturi en quirófano, pues, si eso aumenta. ¿Ok? Bueno. Lo otro que vemos es la otomicosis o otitis externa fúngica, que es muy diferente a la otitis externa difusa por bacterias. Aquí no va a haber dolor, principalmente el prurito. Entonces ya sabemos, si el niño se queja de tocar el oído, pues es otitis externa por bacterias o difusa, aguda. Si le da comezón, es por micosis. Y vemos en el conducto, vamos a ver estas imágenes que corresponden a hifas que pueden llegar a tapar el oído y hacer con la secreción como un material gaseoso que hay que limpiarlo en el consultorio, aspirarlo y aplicar un ungüento antimicótico. Volvemos al que les comenté, que eso pues, funciona para bacterias y para hongos, sin problemas. ¿Ok? Por último, esta patología que pues, también viene mencionada como los diagnósticos, que es la otitis externa maligna o necrosante. A mí me ha tocado ver 1 o 2 en niños, en adultos es muy frecuente por la diabetes. En los niños me tocó ver en unos pacientes con neoplasias en el Hospital Infantil de México. Y el niño empezó con una lesión pequeña en la mañana, en la noche estaba negra la oreja. Son bien agresivos. La bacteria es la pseudomonas.
Y el problema aquí es que va abarcando esa bacteria, va avanzando y técnicamente empieza en un oído y puede terminar en el otro lado, en el otro oído. ¿Cómo? A través de la base del cráneo. Va destruyendo. Aquí pues, hacemos el diagnóstico con una tomografía con contraste, un gamagrama, para ver los sitios de lesión en el hueso. ¿Cuándo nos va a llamar la atención? Pues cuando tengan parálisis facial o que el dolor sea muy intenso, y es muy característico que en el interior tengamos tejido de granulación. ¿Ok? Son datos de alarma, parálisis facial, porque quiere decir que ya va tan profundo que te está afectando el facial. ¿Ok? Eso es totalmente intrahospitalario, terapia intensiva, debilidad, es otra situación más agresiva. ¿Ok? Normalmente las otitis externas, como mencioné, pueden ser con gotas ópticas que pueden tener antisépticos, acidificantes o antibióticos en combinación con esteroides. A veces el uso de antibióticos, de gotas con antibióticos, genera también que sea una micosis. Tengan cuidado con eso, porque usamos esteroides con antibióticos. Barres las bacterias, barres la cerilla o el cerumen y puedes generar que se genere, bueno, puedes generar hongos. Y luego tienes otro problema. Hay que tener mucho cuidado cuando se usen las gotas en el oído. Lo principal en la automicosis es la humedad. Hay que evitar que ese paciente vuelva a entrar a la alberca, poner un tapón con algodón, que es más sencillo, algodón y vaselina por fuera. Si son de los tapones que venden, a veces no va a entrar en el conducto. Entonces, el algodón se adapta más a la forma del conducto. Si hay celulitis en la oreja, esto quiere decir que el conducto ya se está brincando a otras estructuras aledañas y lo ideal es usar antibióticos sistémicos, ¿ok? Y antiinflamatorios también. En la automicosis, pues como ya mencioné, usar agentes tópicos. El tercer caso es un caso muy interesante también, de lo que más vemos, que es una niña de 6 años con antecedentes de importancia de infección de vía aérea superior y amigdalitis recurrentes. En los últimos años se ha enfermado mínimo tres veces por año, o más en algunos. Niega alergias o alguna otra patología previa. En este caso acude con nosotros por presentar ronquido y respiración bucal, la cual persiste toda la noche, además de tener dificultad para la dilución de alimentos de consistencia dura como la carne y cuadro de dolor faríngeo recurrente con ese mismo cuadro acompañándose de fiebre. No menciona apneas del sueño, aparentemente, niega problemas de audición, no tos, no disfonía y no rinorrea. Esto es bien importante, la tos, la disfonía y la rinorrea. Ahorita vamos a explicar por qué. En el examen físico se observan amígdalas grado 4, no sé si se alcanza a ver aquí cómo están una al lado de la otra, completamente pegados. En esta clasificación de la doctora Bronsky es por porcentajes. La grado 4, pues hay cero espacio. Y el otro lo van bajando 25, 25, 25, 50, 75, 0. Entonces aquí vemos obstruido, se le hace una endoscopía donde vemos adentro de la nariz, en la nasofaringe, vemos este tejido que corresponde a las adenoides, donde pues le pusimos un 95 por ponerle algo de espacio, pero realmente está casi al 100%. No se observa ninguna desviación del tabique, nada. Y cuando tomamos un estudio muy sencillo que es la radiografía, porque no a todos les hacemos nasofaringoscopía. ¿Por qué motivo? No es porque no tengamos el equipo, es porque muchas veces las madres se angustian o las mamás se angustian cuando tú le metes una cámara por la nariz, empieza el caos ahí en el consultorio, el niño se irrita, la mamá también se molesta en ocasiones. Esto lo usamos más que todo la nasofibroscopía para situaciones donde ya los operamos o tenemos duda que la radiografía no nos deje completamente la evidencia que no esté grande o que estén grandes, usamos la endoscopía. Pero normalmente con esta radiografía que se llama lateral de cuello, con técnica para tejidos blandos, se debe pedir con la boca cerrada, de preferencia. Porque si abre la boca, el paladar se va a ir hacia adelante y se va a ver como que está abierto ese espacio aéreo, y no, puede causar cierto sesgo. Aquí vemos las adenoides, vemos la columna de aire disminuida, pero lo que más llama la atención son estas amígdalas. Vean el tamaño de estas amígdalas. Definitivamente aquí tenemos dos problemas. Tenemos un problema infeccioso y un problema obstructivo. ¿Ok? Entonces, quise este caso porque abarcamos las dos situaciones, que son las dos
problemas por los que podemos analizar este tipo de pacientes. Cuando vienen pacientes conmigo, siempre les explico a los pacientes, las anginas o las adenoides nos pueden generar dos problemas, o infecciosos, o inflamatorios inclusive, o obstructivos mecánicos o estructurales. En este caso, vemos aquí como el infeccioso o inflamatorio, tenemos la amigdalitis aguda recurrente, que es el caso que acabamos de ver. Podemos tener tonsilolitiasis, amigdalitis crónica, que es más del adulto, o una amigdalitis aguda esporádica. En este caso era recurrente, porque se vuelve a presentar. Pero tenemos los problemas obstructivos, que es la hipertrofia amigdalina o adenoamigdalina en este caso. ¿Ok? Y tenemos también otro tipo de patologías que son neoplasias benignas, hiperplasia linfoide papilar o problemas malignos, que esos, los malignos, pues en algunos casos puede haber linfoma, raros, nos ha tocado ver también más raros. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el problema obstructivo para analizar las dos situaciones. El problema obstructivo tenemos que lo podemos describir como un trastorno respiratorio del sueño, que en este caso lo tenía, y quería mencionar los tres más frecuentes trastornos respiratorios, que es el ronquido primario, que es el que presentaba esta paciente, en el cual pues es una respiración muy ruidosa, pero la saturación de oxígeno sigue siendo normal y no hay interrupción del sueño. Después tenemos este otro concepto que es resistencia de la vía respiratoria superior, que técnicamente es una situación intermedia entre el ronquido primario y la apnea obstructiva del sueño. En este caso, si hay algo de microdespertares con fragmentación del sueño profundo, puede producir somnolencia y cansancio durante el día, ronquido, respiración dificultosa, pero son muy escasos o nulos los datos de apnea obstructiva o hipopnea. Aquí en este caso, pues ya tenemos que pedir un estudio que se llama polisomnografía. ¿Ok? Este tipo de patología de la resistencia de la vía respiratoria superior es más en niños grandes. ¿Okay? Arriba de 7, 8, 9 años es cuando lo vemos. En niños pequeños nos va a llegar la mayoría por ronquido primario. ¿Ok? Y por último, la apnea obstructiva del sueño, que eso pues, es un cese de la respiración o una reducción de la misma respiración, donde nos limita el flujo de aire a través de las fosas nasales y de la boca, y va a haber una desaturación de oxígeno y una interrupción del sueño. La polisomnografía nos mide esos parámetros con un electroencefalograma además para ver todo esto, qué tanto está afectando y graduar el problema. Ahora, por parte del problema infeccioso, ¿cuándo vamos a determinar que es una amigdalitis aguda recurrente? Pues principalmente son bacterianas. Va a haber dolor de garganta. Eso invariablemente. Si el paciente no se queja de dolor de garganta, es poco probable que sea una amigdalitis aguda. Aunque pues ya sabemos que hay reflujo, hay otras situaciones que pueden generar dolor faríngeo sin que haya una infección, ¿verdad? O alergia, el respirador bucal. Tiene que haber temperatura mayor de 38 grados, exudado amigdalino, que hay que tener cuidado porque algunas situaciones te generan exudados amigdalinos de tipo viral también, el adenovirus. Hay linfadenopatías cervicales anteriores principalmente, y de preferencia tener un cultivo para el estreptococo del grupo A. Con estos datos podemos determinar que es una infección bacteriana la patología a la que nos estamos enfrentando. Sin embargo, por desgracia, las amígdalas siempre todo el mundo les echa la culpa. Cualquier molestia en la garganta son las amígdalas. Y nos toca ver que infinidad de pacientes es que son las amígdalas. El médico general, el pediatra, todo son las amígdalas. Y las veces están normales, no trae ganglios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, el principal problema aquí a veces es diferenciar una infección viral de una bacteriana. Y esto es bien interesante porque pues a veces ya sabemos que sobreutilizamos los antibióticos. Entonces hay varias escalas, como es la escala de Centor, la escala de NAPISAC, donde nos dicen algunos parámetros para decidir si tomas un cultivo o no lo tomas, si vas a empezar antibiótico de manera empírica o no. Entonces esas escalas principalmente, al principio de este caso clínico mencioné que no traía tos, no traía rinorrea, no traía disfonía. Normalmente la infección viral no se enfoca nada más en las amígdalas. Te abarca el nariz, te abarca la laringe, los bronquios, todo. Pues una infección viral
no se va a concretar nada más en las amígdalas, se va a concretar, digo, se va a abarcar nariz, laringe, faringe, todo. Rinorrea, todas esas situaciones que en el caso de una amigdalitis no te lo da. En el caso de la hipertrofia amigdalina, que es más por un problema obstructivo, tendremos ronquido o respiración nocturna, apneas del sueño en ocasiones, y vamos a empezar a ver trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Son pacientes que los tachan a veces hasta pues que no los controlan en la casa, son muy indisciplinados, hay alteraciones de la conducta, bajo rendimiento escolar y alteraciones de crecimiento o peso. Puede haber enuresis también. Aquí la situación es que el sueño lo traemos fragmentado y en la noche no descansan, no se recuperan y no se pueden concentrar en el día. Son niños muy inquietos y también falla de medro también podemos tener porque son niños que no respiran adecuadamente y en la noche se libera la hormona de crecimiento en ciertos estadios del sueño y eso está totalmente roto. Entonces no liberan la hormona de crecimiento, son niños que se quedan bajos. Me tocó ver con José Manuel, un paciente que ese niño tenía como 2 años y medio, pesaba 7, 8 kilos, estaba muy pequeño. ¿Ok? Bueno, estas son las diferencias entre amigdalitis y crecimiento. El tratamiento quirúrgico para amigdalitis, ¿cuándo lo vamos a operar? Cuando es por infección, ya está muy establecido, que son criterios muy antiguos del doctor Paradames, que estableció que 7 episodios de amigdalitis, como los que mencioné anteriormente, en un año, es suficiente para decidir una cirugía. O 5 episodios en 2 años consecutivos, o 3 episodios en 3 años consecutivos. En este caso, esta niña, pues sí los cumplía porque sí tenía más de 3 o 4 en 3 años consecutivos. ¿Ok? Aquí vamos a ver si nos podemos meter. Vamos a ver. Este es un caso, precisamente lo operé. Vemos cómo estamos quitando esas amígdalas grandes. Vean cómo usamos un equipo que se llama radiofrecuencia o Coblector y nos permite disecar. No es infalible, de hecho esta niña la tuve que meter el día de hoy con un sangrado leve, pero hay que revisar. Estas son parte de las estadísticas. Ok, ahí lo que hacemos es disecar la amígdala. Si se fijan, el aparato utiliza agua. La radiofrecuencia es un instrumento donde mueve las moléculas de agua y va deshidratando los tejidos. Es como el horno microondas, más o menos, para darnos una idea. ¿Ve? Y va disecando y en teoría causa menos daño profundo que un cauterio. Al final de cuentas, cualquier técnica puede generar sangrados. No hay ninguna técnica infalible. Y normalmente tenemos una tasa del 2% de los pacientes que pueden llegar a tener un sangrado de amígdalas. ¿Ok? Aquí la vamos separando totalmente la amígdala. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos. Volver. Ok. Este es un algoritmo de de cómo manejar los niños con trastornos respiratorios del sueño por hipertrofia amigdalina. ¿Ok? Aquí, si no tiene comorbilidades, ¿qué son unas comorbilidades por los problemas craneofaciales? Que sí nos toca ver en algunos pacientes, problemas neuromusculares o trastornos genéticos o obesidad mórbida, no es necesario realizar una polisomnografía. Digo, no está bien establecido que eso nos ayude. Cuando tú tienes datos muy evidentes de que el niño tiene apnea del sueño, te lo dice el papá, sabes que es que si se queda sin respirar, lo ideal es hacérselo. Pero si no tenemos esos datos, podemos operar al paciente sin problema. Lo ideal en este tipo de pacientes es hacer una polisomnografía y ya con los parámetros, si tenemos por decir algo, si tuviéramos un índice de apnea de hipopnea severo, que son más de 10 cuadros de 10 apneas o hipopneas en una hora, lo ideal a veces es ponerlo en condiciones y ponerle un CPAP para que mejore esas condiciones, esté mejor oxigenado, baja la cuestión. Muchos de estos pacientes por la misma hipoxia generan aumento de la trama vascular y los tejidos están muy sangrantes y muy fibrosados.
Con esto ayudas algo a mejorar las condiciones cuando estás quitando las amígdalas. Al final de cuentas, mucha gente dice, es que como que ya los vas a operar. Pero si tienes estas condiciones, lo ideal es hacer una colisonografía. No es lo habitual. Yo no la pido de rutina, salvo en algunos casos. ¿Ok? Si persisten los síntomas ya después de haber hecho la amigdalectomía, pues sí, hay que volverla a realizar la polisonografía. Tenemos varias estructuras que nos pueden generar problemas, como la nariz también, los cornetes, las amígdalas linguales, la epiglotis. ¿Ok? Entonces, son pacientes que son más complejos. Y uno pensaría que todos se curan, pues, bueno, aquí nada más la imagen de este paciente, cómo quedó después de la cirugía. Vean el espacio que se abre completamente, hay luz. Y el que les enseñé al principio de la senoide, vean cómo abrimos espacio. Esto se ve blanco, pero se va a fibrosar y se va a retraer. ¿Ok? Estas son las adenoides ya quemadas, lo ves por endoscopía. ¿Ok? ¿Qué tratamos de generar espacio? Hay que recordar también que aparte de los problemas cognitivos y del sueño y todo, también tenemos el problema del crecimiento facial. Muchos de estos niños que son retirados bucales, orales, vamos a tener una alteración del crecimiento de la cara. Específicamente la mandíbula, el maxilar, no van a desarrollarse y van a tener problemas dentales, del paladar, muchos problemas que se pueden evitar a esta edad corrigiendo estos problemas de espacio. Tenemos que la tasa de resolución es cerca del 80% en estos niños. Sin embargo, un 20 o hasta 40% de algunos artículos mencionan que puede tener problemas obstructivos después de la amigdalectomía. Esos son casos serios, ¿eh? Sin embargo, la adenoamigdalectomía sigue siendo el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. ¿Ok? También ustedes como pediatras pueden manejar medicamentos que van a ayudar en parte. Son los esteroides tópicos intranasales. Pueden reducir o resolver el problema de la obstrucción, aunque sea parcialmente. Y antileucotrienos, como el montelukast, también pueden reducir el índice de apnea y hipopnea cuando se usan solos o en combinación con esteroides. La pérdida de peso nos puede ayudar bastante con estos problemas obstructivos. Los odontólogos utilizan aparatos bucales para expandir los espacios. También el avance mandibular o lingual. Son situaciones que se pueden utilizar con ciertos aparatos. Se llama ortopedia dental pediátrica, ortopedia dental, ¿ok? A diferencia de la ortodoncia, es ortopedia. Ellos aplican aparatos para movilizar esos espacios. Lo que necesitamos aquí es generar un buen espacio en la nariz para que esos aparatos puedan funcionar. No sirve que le pongan los aparatos en la boca si el niño sigue respirando con la boca abierta porque tiene adenoides, o tenga los cornetes o las amígdalas. Otro punto que no mencioné aquí es lo de las alergias. Es importante también tocar base con los alergólogos. Esto es una combinación entre nosotros. Por último, ya el último caso, que es un caso sencillo de sangrado nasal. Este paciente llega con un sangrado nasal. Lo primero que tenemos que preguntar es si hay un sangrado, pues tenemos que descartar patologías más serias, como son hemofilia, von Willebrand. Si la mamá te dice, no, pues en la casa nadie sangra, es raro, el niño tiene sangrados anormales en el cuerpo, pues ya nos deja más tranquilos de que no nos estamos enfrentando a un problema sistémico de una enfermedad más seria. Lo más frecuente es que sea por rescate. Y en este caso en particular, la madre menciona que esto se presenta más en invierno y en verano, la fosa nasal derecha, no presentan infecciones de la vía aérea, solamente datos de alergia, y que habitualmente lo controla con presión local. En este caso, de por qué acudió fue porque no batalló mucho para controlarlo, lo tuvo que llevar a urgencias, donde se le aplicó un taponamiento. ¿Ok? Y no traía datos de hipovolemia, solo sangrado activo de fosa nasal derecha, con aumento de costras de moco en ambas fosas nasales y huellas de rascado, restos sin datos patológicos. ¿Ok? Ok. En este caso en particular, pues se cauterizó, se controló el sangrado, se cauterizó el plexo de Kisselbach o el área de Kisselbach y se manejó con lubricante nasal, en este caso la mumpirocina. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Ok? Primero que todo, quiero recordarles se puede clasificar anterior o posterior de acuerdo a la localización. La mayoría de las veces nos toca anterior, más en los niños. Es muy raro el posterior, eso es más en adultos.
pero corresponde al 5 a 10%. Las causas locales, la más frecuente es dígito, trauma o que se rasque la nariz. ¿Por qué motivo? Por rinitis alérgica. También tenemos otras situaciones. Mencionaba invierno y verano. ¿Qué pasa en invierno y verano? La gente utiliza climas o calefacciones. El medio ambiente se seca, quita la humedad. Todos los aparatos nuevos traen deshumidificadores integrados. Va a resecar mucho esa mucosa nasal y va a formar costras. Si es alérgico, aunque no sea alérgico, esa costra o ese moco seco, el niño por instinto tiende a quitárselo. Y luego si dejan que tenga las uñas largas, traen unas llagas en los dedos. Genera mucho problema. Problemas sistémicos, pues enfermedades sistémicas más raras, problemas de anticoagulantes o de trastornos de la coagulación, que son más raros. En niños es poco probable, pero también existen. Aquí está el plexo Kieselbach, que es la circulación que viene de la arteria facial, de la maxila, de la carótida externa, pero también tenemos las etmoidales, que son intracraneales, y aquí está la esternopalatina, que es el sangrado posterior, es la esternopalatina. ¿Dónde vamos a cauterizar esta zona del tabique? ¿Okay? Los meses de invierno, clima, contribuyen a la epistaxis, como ya mencioné. También otro dato importante, en niños con epistaxis recurrente se ha asociado mucho infección local. Esa costra genera que crezca Staphylococcus y predispone a que haya una neovascularización y más sangrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita lo voy a mencionar, pero es aplicar ungüentos con antisépticos o antibióticos para eliminar esto. Inclusive podemos, si trae algo de datos de sinusitis, meter un antibiótico sistémico, pero sobre todo local. ¿Ok? Eso nos baja mucho los datos de sangrado. También hay que checar que no esté usando anticoagulantes, antiplaquetarios, antiinflamatorios. Y esto también es muy importante, el uso de esteroides nasal. Lo usamos pastos. Es muy frecuente usar un esteroide nasal, nomás que hay que tener cuidado porque reseca mucho la mucosa del esteroide nasal. Y el que más reseca es la solución hipertónica. No voy a decir marcas, pero la damos también para todo que se hidrate y no hidrata. Las soluciones hipertónicas, que son las que hay en el mercado, deshidratan la mucosa. Están muy diseñadas para pacientes que tienen rinorrea purulenta o sinusitis bacteriana. Pero cuando es alergia o eso, le pones una solución hiperosmolar y va a deshidratar y va a generar más costras. Entonces hay que tener cuidado. Y el esteroide nasal también. Ok. Los tiempos de coagulación. Siempre pedimos tiempos de coagulación. Realmente se deben de pedir si hay coagulopatías o están usando anticoagulantes. Si no, no te va a ayudar mucho. Ya hay series de trucos. El que pidas una VH con tiempo, bueno, unos tiempos de coagulación no te ayuda mucho. Si ven que tiene una coagulopatía o algún otro problema en otra parte, sí hay que pedirlo. Hay que valorar la seguridad del sangrado. ¿Cómo le valoramos? El tiempo. Si dura más de 30 minutos un sangrado de 24 horas, es importante. Si tiene más de 3 episodios recientes, si está hospitalizado, si le han transfundido sangre, si tiene daño renal, hepático o coagulopatías. Esto habla de la severidad. Porque todas las señoras llegan a urgencia y piensan que se va a morir el niño con el sangrado de la nariz. La verdad es que es muy poco probable, salvo que tenga estas situaciones. Por último, la biometría hemática se va a pedir un sangrado muy severo. Todas las señoras llegan con los papeles o con vasijas, con mire todo lo que sangró. Entonces es complicado tomar una decisión. Por eso aquí lo mencionan el tiempo. Si dura más de 30 minutos sangrando y no se controló con presión local, hay que verlo. Ahora, tenemos que ver la gravedad. El tratamiento inmediato es con presión firme y sostenida del tercio inferior. Me ha tocado ver que se comprimen la parte alta, donde están los huesos propios de la nariz. Eso no sirve para nada. Tiene que ser la parte inferior y de lado. Y hacia adelante. Si se acuestan, porque esa es la otra, los acuestan, la sangre se va a ir hacia atrás y se van a estar ahogando y luego van a decir, es que le salió ahora sangre por la boca. Pues sí. Y pues a veces se usan estos clips nasales para no estar con el dedo ahí presionando. Se puede aplicar un vasoconstrictor también, con la oximetazolina. En adultos a veces tenemos cuidado porque sube la presión. Y ya que tenemos control y vemos el foco de sangrado, se puede cauterizar. Hay muchas formas de cauterizar, con químicos como nitrato de plata o electrocauterio también se puede usar. La verdad es que las recomendaciones actuales, que son del 2020, las últimas, menciona que lo ideal en estos pacientes es lubricar.
lubricar, y si va un antiséptico o un antibiótico, todo mejor. Yo en lo personal uso la mupirocina, me ha funcionado bastante bien. Le digo, ¿sabes qué? Aplícatelo 2 veces al día o una vez al día mínimo. Esto me baja mucho los datos de sangrado. De sangrar 3, 4 veces a la semana, bajan a 1 y menos prolongada. Humectar la mucosa ayuda mucho y controlar las cosas. Obvio es que las alergias también se deben de manejar. Taponamiento nasal es cuando ese sangrado no lo controles. O sea que con un taponamiento, ponemos un taponamiento con una gasa o una cinta umbilical embebida de un antibiótico y lo aplicamos. Nada más que ya lo último, esta imagen como aspiramos, ahí está el foco de sangrado, está el cornete del lado izquierdo y lo que vamos a hacer ahí es meter un palillo de nitrato de plata. En este caso es lo más frecuente que usamos. Ahí vamos a hacer la hemostasis. Ese es el palillo de nitrato de plata, la entrada en contacto con la sangre, con la mucosa, control el sangrado y oblitea el vaso. ¿Okay? Ahí está ya cauterizado. No es infalible la cauterización. Si el paciente sigue con las alergias o sigue rascando la nariz, esto se hace un círculo vicioso. Entonces, lo ideal, ahí le pusimos Surgicel también, que es un hemostático, un satín hemostático, también ayuda. Lo ideal es cambiar las condiciones de esa mucosa. ¿Okay? Mi recomendación es lubriquen esa mucosa y eso les va a bajar mucho las posibilidades de sangrar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí era lo que yo les quería comentar. No sé si tengan preguntas. ¿Por qué lo lubrican? La mupirocina, yo uso la mupirocina, que es el Bactroban. ¿Sí? Y decía 7 días, ¿verdad? O sea, nada más decía 7 días. Decía 7 días. Yo en lo personal lo uso más tiempo. Claro, lo mandas con el alergólogo de preferencia para descartar problemas alérgicos. Si trae una sinusitis agregada, pues le dejas antibióticos, descongestivos. Pero normalmente con esto tiene, y son ciertas épocas. También le explicas a la mamá para que esté tranquila, que no es una enfermedad seria, que el uso de climas va a afectar estas condiciones. Y ellos te lo dicen, sí, cierto, en el verano o en el invierno es cuando más se vienen los sangraditos, y son las costras. Y lo ves al niño, le enseñan la mucosa con unas costras enormes de moco seco, pues sí. No sé si tengan alguna otra pregunta.